Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, vamos hoy, ¿verdad?, a continuar con la clase que estamos dando del proyecto de nuestra hermana Nora de Antorcha Encendida, ¿verdad? Y que empezamos hablando el domingo pasado del tema de cómo fue o cuál fue la influencia que tuvo la invasión, ¿verdad?, de los Estados Unidos a Puerto Rico. Y en la semana pasada empezamos hablando, ¿verdad?, dando un poco de trasfondo histórico de por qué fue, ¿verdad?, la invasión de los americanos, ¿verdad?, a la isla de Puerto Rico, y los propósitos, ¿verdad?, que había tras esa invasión. Y hablamos, ¿verdad?, de que todo fue a causa, ¿verdad?, comenzó con la guerra hispanoamericana, ¿verdad?, que Puerto Rico le pertenecía a España, era una colonia de España. Aparte de eso, España tenía otras islas, ¿verdad?, tanto en el Caribe como en el Pacífico, que eran colonias, ¿verdad?, de España. Y en aquel tiempo, pues, Cuba estaba en un proceso de pelea y de independencia, ¿verdad?, de España. Y allí había un buque de Estados Unidos que fue hundido. Dicen que fue a causa, ¿verdad?, de que los españoles, hay teorías, porque ninguna de ellas con verdad es cierta, no se sabe por qué fue, pero dicen que fue que los españoles lo hundieron, dicen que fue que hubo accidente en el barco y explotó, dicen que fue que los mismos americanos lo explotaron como pretexto para empezar la guerra. La cuestión es que, ¿verdad?, a partir de eso, Estados Unidos empieza la guerra y Estados Unidos invade a Puerto Rico y se lo quita a España, con el propósito de tener un lugar geográficamente estratégico, ¿verdad?, para ellos, un lugar donde expandir sus bases militares, bases navales, ¿verdad?, y tener una mayor presencia, ¿verdad?, y poderío a través del área del Caribe, ¿verdad? Y ahí entonces, pues, empieza a hablar la invasión de los estadounidenses, que empezó por el área de Guánica, entraron por allí por Guánica. Y entonces ellos se apoderan de Puerto Rico, y entonces ahí empieza, ¿verdad?, un cambio total, ¿verdad?, de lo que las costumbres y cultura, política, educación, todo, ¿verdad?, empieza a cambiar, porque los Estados Unidos pues, empiezan a traer su cultura y lo demás, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de la influencia que hubo de esa invasión en lo que era la educación de Puerto Rico en aquel momento. ¿Okay? Así que antes de entrar en ese tema, vamos a tener un momento de oración. Señor amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, y te damos gracias porque tú estás presente, Señor, en medio nuestro en esta hora y siempre, Señor. Te suplicamos, Señor, que seas tú con nosotros, que tú nos bendigas, Padre amado, que tú nos guíes y nos diriges, Señor. Que todo lo que hagamos aquí, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, para nuestro crecimiento, entendimiento y bendición, Señor amado Dios. Y yo, Padre amado, que también, Señor, en el culto que vamos a celebrar a ti, Padre amado, que tú seas glorificado, Señor amado Dios, y tú te agrades de nuestra adoración. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de mi amado Jesús. Amén y amén. Bien, pues entonces, ¿verdad?, una vez Estados Unidos, ¿verdad?, invade a Puerto Rico, ellos empiezan, ¿verdad?, una serie de cambios. Una de las áreas donde ellos empezaron a cambiar las cosas fue en la área de la educación. Y mientras estábamos bajo el dominio de España, ¿verdad?, la educación en Puerto Rico se caracterizaba por ser una educación de acceso elitista. ¿Okay? ¿Qué queremos decir con elitista? Elitista era para la gente que tuviera... Exacto, ¿verdad? Para la gente que tuviese chavos, para la gente de posición, de buena familia, ¿verdad?, de una reputación, de gente que se reconocía ¿cómo decimos?, de la alta alcurnia, ¿verdad? Así que la educación estaba reservada o dirigida a unos pocos, ¿verdad?, a unas pocas personas. La educación era un privilegio limitado,
¿verdad? Y estaba reservado para la élite criolla y los hijos de españoles. Bueno, hijos de españoles, estaba centrada mayormente, la educación se centraba mayormente en ese tiempo con España, como eran como seminarios y de colegios religiosos. ¿Okay? Ese era, ¿verdad? El acceso que había bajo el dominio español. El currículo que se daba bajo los españoles era un currículo clásico, teológico y literario, ¿okay? Enfocado en preparar a clérigos y administradores. Ese era el enfoque que tenía para aquel tiempo. Preparar clérigos, ¿verdad? Preparar gente religiosa, ¿verdad? Para la iglesia y administradores, gente que administraran en aquel tiempo. Acuérdense que en Puerto Rico la educación estaba bajo el control, ¿verdad? De la realeza, ¿verdad? De allá de España, y también de la religión, de la iglesia católica, ¿verdad? Que tenía, ¿verdad? Ese control de la educación. Y entonces habían en ese tiempo bajo España lo que existe la analfabeta, ¿verdad? Analfabetización, que eso es que no tienen mucha educación, ¿verdad? La gente no sabía leer, ¿verdad? No tenían ningún tipo de educación. Y en ese tiempo bajo España había una baja alfabetización, que es una baja educación. La gente era no educada. Bueno, al nivel de que cuando los americanos llegaron aquí y empezaron a ver ¿verdad? El nivel de educación, ¿verdad? Ellos decían que el nivel de educación, de preparación, o sea, que la gente de Puerto Rico estaba por debajo de ellos. O sea, ellos no estaban a la altura, ¿verdad? De lo que nosotros. Otro tipo de conocimiento en la agricultura, en el ganado. Ah, no, sí, exacto, obviamente. Obviamente, sí. Pero acuérdense que Estados Unidos era ya se estaban dirigiendo ya a una economía que era industrial, ¿sabes? Y más tecnológica, ¿verdad? Estaban empezando ya con eso. Y acá era una más de agricultura, de campo, ¿sabes? Que la educación alta así no era lo importante, sino, ¿verdad? El conocimiento de lo que es la agricultura ¿verdad? Y la tierra. ¿Okay? Así que había una baja tasa, ¿verdad? de alfabetización. Que la gran mayoría de la población, ¿verdad? Era de rural y indígena, carecía de acceso a una educación formal. Así que eso era como estaba bajo, ¿verdad? El dominio español. Hasta que llegan los americanos en 1898. ¿verdad? Y entonces, bajo el dominio americano, la educación cambia a una de modernización y de expansión. ¿Y eso qué es? Que ellos introdujeron un sistema público, introdujeron un sistema de educación público, un sistema moderno, un sistema universal, y era un sistema obligatorio. ¿Okay? Bajo España, obviamente, no era obligado tener educación, porque eso estaba reservado, como dijimos, ¿verdad?, para la clase alta. Así que la expansión de la educación primaria, eso fue una parte, ¿verdad?, del dominio español, y aumentó drásticamente. Entonces, el conocimiento de la gente, la educación de la gente y la matrícula empezó, ¿verdad?, a aumentar y a crecer. El enfoque que tenía bajo los Estados Unidos, el enfoque era de un enfoque de asimilación. El enfoque era de asimilación. ¿Qué es eso? El inglés se impuso como la lengua de instrucción, ¿okay?, buscando inculcar los valores americanos y un sentido de identidad nacional estadounidense, lo cual generó resistencia. Así que la educación, ellos lo que querían era que los puertorriqueños asimilarlos, y americanizarlos. Es como los españoles quisieron hacer con los indígenas, ¿verdad? Quisieron convertirlo, ¿verdad?, al cristianismo. Pues entonces los americanos intentaban hacer lo mismo, ¿verdad?, con la educación.
que el puertorriqueño pues asimilarlo, que tuvieran más los conocimientos, la cultura, los valores de Estados Unidos. Era una especie de indoctrinación, lo que llaman, ¿verdad? Entonces, de convertirlos, ¿verdad? A que fueran americanos. Eso fue la educación fue dirigida, ¿verdad? En eso, podemos llamarlo hasta que, mira, era un modo de hacer un lavado de cerebro. Un lavado de cerebro para cambiar a la persona, pero eso enfrentó, desde aquel tiempo, y creo que hasta el día de hoy todavía sigue habiendo, ¿verdad?, una resistencia, ¿verdad?, en cuanto a tratar de hacer esa asimilación. Entonces, bajo el desarrollo, ¿verdad?, había un desarrollo desigual, las mejoras en infraestructura y la administración, pero también una brecha entre la educación pública y la privada, y retos persistentes en calidad y en equidad. Y hubieron unos resultados mixtos, ¿verdad?, en ese cambio de educación, que fue que el aumento de la escolaridad, pero con bajos resultados en pruebas estandarizadas. ¿Okay? En español, inglés y matemática. En esas tres áreas había bajos resultados, reflejando desafíos de calidad a pesar de la expansión. Así que en esas áreas había todavía, ¿verdad?, debilidades. ¿Okay? Así que este paso, ¿verdad?, del dominio español al americano significó un cambio de un sistema educativo casi inexistente. No había un sistema educativo, ¿verdad?, como tal, formal. Un sistema de educación público masivo, modernizado, centralizado, y aunque con fines coloniales, ¿verdad?, y problemas de calidad que persistían, destacando la tensión entre acceso y contenido cultural. Así que esto fue un cambio bien radical, ¿verdad?, para la gente de Puerto Rico. Cuando empieza, ¿verdad?, este nuevo cambio en la educación. Una de las cosas que pasó es que se impuso mucho, ¿verdad?, se impuso el inglés. Se impuso el inglés como el idioma de instrucción. Todo tenía que ser en inglés. Y hasta la hermana Nora, ¿verdad?, aquí nos había mencionado, ¿verdad?, que a veces cuando vienen los inspectores, ¿verdad?, a verificar, a ver si estaban enseñando la clase de inglés, encontraban a las maestras cantando a los niños la canción de Pollito Chicken, Gallina Gen, Lápiz Pluma, Pencil Pen, ¿verdad? Así que eso pues lo veían mucho para disfrazar de que estaban dando clases en inglés. ¿Qué se hace? Que se impone ese, ¿verdad?, inglés, y el español es relegado a un segundo plano. Y se enseñaba mucho el civismo y la historia de los Estados Unidos, ¿verdad?, minimizando la historia de Puerto Rico, ¿verdad?, y la minimizaban a una perspectiva del punto de vista de los americanos. ¿Okay? Así que, ¿qué pasaba? Y que la historia de Puerto Rico, ellos lo que enseñaban de la historia de Puerto Rico, cuando daban clase de historia de Puerto Rico, lo que enseñaban era que la isla de Puerto Rico era una isla pequeñita, sin recursos, que no tenía recursos, ¿verdad?, y que estaba bajo la necesidad y el amparo de los Estados Unidos. Eso es lo que enseñaban de historia de Puerto Rico, ¿verdad?, de la isla. Y enseñaban mucho el estudio de lo que es la ley Jones, que hablamos nosotros, ¿verdad?, en la clase pasada, que es la ley que se forma para entonces dar la ciudadanía, ¿verdad?, a los puertorriqueños. Se enseñaba mucho eso. En las clases que daban en aquel tiempo, enseñaban o se practicaba todo, antes de comenzar las clases, el juramento a la bandera de Estados Unidos. ¿Okay? Así que eso era parte principal antes de comenzar las clases. Y celebraban todos los días de fiesta de los Estados Unidos, y lo celebraban con bombo y platillo, con marcha, con bandera, con himnos, con canciones, con todo. Así que para que fueran ya, ¿verdad?, aprendiendo esa costumbre, ¿verdad? Y yo por lo menos, yo creo que no sé si cuando ustedes iban allá a la escuela hacían ese juramento de la bandera, pero yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela allá afuera, eso ya no se hace allá afuera, pero cuando yo empecé en la escuela allá,
siempre había ¿verdad? Ese arrancar de las clases, donde todo el mundo se tiene que parar, se ponía la mano en el pecho, y había que decir, I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Y por ahí seguía, no me acuerdo bien, ¿verdad? Todo lo que era. Pero había que hacer esa ceremonia antes de empezar. Así que eso era, ¿verdad?, una de las cosas que ellos implementaron. Había una importancia, ¿verdad? Le daban una importancia a lo que era la ciudadanía de Estados Unidos, y había que exaltar las bondades que tenía Estados Unidos para con Puerto Rico. Eso era una de las cosas que ellos enseñaban. Y empezaron, ¿verdad?, a proporcionar la que era la inscripción militar y reforzar el sentimiento de patriotismo, ¿verdad?, por los Estados Unidos. Así que todo esto era parte, ¿verdad?, de esta educación de asimilación y de indoctrinar, ¿verdad?, al pueblo para que fueran buenos ciudadanos americanos, ¿verdad?, buenos ciudadanos americanos. Así que eso fue, ¿verdad?, lo que arrancó, ¿verdad?, las principales influencias en el idioma y el currículo. En cuanto a los objetivos pedagógicos, el sistema buscaba atenuar los rasgos nacionales y fomentar una mentalidad colonial, formando trabajadores para la economía estadounidense. ¿Okay? Así que todo esto suena como que yo me voy a apoderar de esta gente que tienen falta de conocimiento, que bajo en educación, y yo los voy a manejar y a programar como si fuéramos robots, ¿verdad?, a programar para el trabajo, ¿verdad?, económico y beneficio de los Estados Unidos. Y se promovió fuertemente la educación técnica y vocacional. Ya entonces empezó a un segundo plano lo que era la tierra, la agricultura, el sembrar y todo eso, y empezamos ahora, ¿verdad?, con una educación más técnica y vocacional, siguiendo el modelo programático de los Estados Unidos, que así era como ellos ¿verdad?, lo hacían. Y se estableció un examen anual de inglés obligatorio para los maestros. Los maestros tenían que coger un examen anual obligatorio, ¿verdad?, para ver cómo estaban en el inglés. Y si no lo cogían, habían amenazas de suspensión o cancelación de licencias si no lo aprobaban. Así que tenían ese otro, ¿verdad?, peso encima. En cuanto al impacto cultural, se buscó influenciar en la cultura y en la religión, aunque con resistencia, y se generaron debates sobre identidad nacional en escritores y pensadores de la época, como los de la generación de los 30. En los años 30 empezaron a surgir muchos, ¿verdad?, escritores y los demás historiadores que empezaron a crear resistencia, ¿verdad?, en cuanto a toda esta invasión de la cultura americana. Así que la educación se convirtió en una herramienta de americanización cultural, convertir a los puertorriqueños, ¿verdad?, en americanos, y adoctrinarlos en políticos, reestructurando el sistema para servir los intereses coloniales de los Estados Unidos. Así que esto trajo, ¿verdad?, un cambio radical en lo que era la educación en Puerto Rico. Ok. Viendo así, entrando, ¿verdad?, un poco más en detalles en cuanto a las nuevas autoridades de verdad americanas, ellos no ocultaron nunca las intenciones que ellos tenían de educar para americanizar. Eso estaba claro. Ellos vinieron para eso y eso no respondieron. Pero en las mentes de muchos de los funcionarios, ¿verdad?, de la educación, era una herramienta para convertir a los puertorriqueños en buenos americanos. Desde luego la idea, ¿verdad?, como dijimos, ¿verdad?, no agradó a todo el mundo. Y esto provocó fuerte resistencia, principalmente entre quienes se alzaron en oposición creciente al dominio estadounidense. Y otros puertorriqueños favorecieron el objetivo. Había puertorriqueños que estaban a favor, pero, ¿verdad?, porque ellos veían unas oportunidades,
pero habían otros, ¿verdad?, de la otra parte que estaban en contra. ¿Okay? Para ambos grupos, los aspectos más controversiales de las reformas educativas fueron la centralización del sistema educativo y la imposición del inglés en las escuelas. Y en el verano de 1899 comenzó un periodo de experimentos, unos experimentos de éxito variado con el propósito de establecer la escuela pública gratuita americana como la base del gobierno republicano y la prosperidad de los negocios. Este periodo de experimentación duró hasta después del gobierno civil, ¿verdad?, que se estableció en Puerto Rico el 1 de mayo de 1900. Y de hecho la legislatura aprobó una ley integral de la educación el 31 de enero de 1901. Aquí ya entonces empiezan a aprobarse leyes, ¿verdad?, y a hacer cambios y empezar a ponerlo como una forma más estructurada y más oficial. ¿Okay? Y entonces en ese mismo año de 1900 la administración educativa estuvo a cargo del comisionado de educación y era un funcionario que estaba nombrado solamente por el presidente de los Estados Unidos, y tenía unos poderes muy amplios. El cargo del comisionado fue ocupado por el norteamericano, obviamente por los americanos. Ellos tenían el control de todo eso hasta el 1921, cuando se nombró el primer puertorriqueño, pero un puertorriqueño que era de fuentes y de sentimientos proamericanos. O sea, buscaron a uno que fuera mi marioneta, o buscaron a uno que estuviese a favor, ¿verdad?, de lo que ellos querían implementar. Y ese fue Juan B. Heike. Ese nombre de Heike lo he visto en otros sitios, no sé mucho de la historia, ¿verdad?, pero Pedro a lo mejor Heike, H-U-Y-K-E, ¿verdad? Ese fue el primer comisionado de educación, ¿verdad?, que tuvo en Puerto Rico. Y estos funcionarios, ¿verdad?, dirigieron un sistema de instrucción pública muy centralizada, y mayor parte de las decisiones sobre nombramientos los tenían ellos, los currículos, los programas y de otros asuntos. Estos primeros comisionados escogidos principalmente por estadounidenses para supervisar a los maestros. Y la mayoría de estos supervisores no hablaban español. No hablaban español, estos supervisores que eran todos americanos, ¿verdad? Y apenas podían comunicarse, ¿verdad?, con los profesores que estaban a cargo, ¿verdad? Que estos profesores a su vez no hablaban inglés. Así que los supervisores americanos no hablaban español y los maestros no hablaban inglés. Así que imagínense el choque que había en la educación, ¿verdad?, de las personas que estaban a cargo de poder, ¿verdad?, llevar una educación al pueblo. Así que había un conflicto, ¿verdad?, de idioma ahí, de choque, ¿verdad?, que hacía las cosas aún más difíciles todavía. Entonces, ¿qué hicieron para evitar este problema? ¿Verdad? Para evitar este problema y acelerar la americanización, durante los primeros años se importaron cientos de maestros estadounidenses. Aunque muchos llegaban con buenas intenciones, pocos estaban preparados para trabajar en un ambiente tan distinto al de ellos. No sabían español, no entendían las costumbres y la forma de ser de los puertorriqueños. Y en muchos casos compartían la creencia de que la cultura nativa era inferior a la americana. Llegaron hasta decirte que los puertorriqueños no se podían educar. Llegaron hasta decir que los puertorriqueños no se podían educar porque no tenían la capacidad para educarse. Entonces, basándose en un sistema escolar que era de Massachusetts, el gobernador proclamó la primera ley escolar bajo el dominio norteamericano en Puerto Rico. Esta ley establecía la escuela pública, ¿okay?, por grados para todos los habitantes entre los 6 a los 18 años. 6 a 18 años. No más de 50 estudiantes por maestro o por maestra, y la coeducación, es decir, que no se separaban los niños de las niñas. Cuando estaban en los españoles había separación de educación de niños y niñas.
En este caso, donde los Estados Unidos implementan su sistema de educación, es, Múltiple. ¿verdad? Es unido, niños y niñas juntos. Y el calendario académico también se implementa un calendario académico que no existía tampoco, ¿verdad? Bajo los españoles, que es un calendario de lunes a viernes. Y hubo una división de la isla en 6 distritos escolares. 6 distritos escolares. Había uno en San Juan, uno en Fajardo, uno en Arroyo, uno en Arecibo, uno en Ponce y el otro en Mayagüez. Esos eran los 6 distritos escolares que se hicieron en la isla. Y entonces había matrícula y todo el material que se usaba para la educación era gratuito, no había que pagar nada. Y se instituyeron lo que son las juntas municipales y entre otras la calificación de los maestros mediante exámenes, el nombramiento de directores escolares y que el sistema español no existía, ¿verdad?, esas posiciones. El sueldo de los funcionarios y la adquisición de materiales educativos, así como la inspección de edificios escolares, todo mediante los maestros de inglés. ¿Okay? Así que todo eso se hacía, ¿verdad?, pero bajo, ¿verdad?, los maestros que eran los de inglés. Se comenzó con un diseño y una construcción de varias escuelas modelos bajo la supervisión de Víctor S. Clark. Y las escuelas tendrían el propósito de ilustrar en forma correcta lo que es y debía ser una escuela americana, entre estas una en Ponce, una en Fajardo y otra en San Juan. Así que hicieron las escuelas modelos para que los maestros fueran allí y enseñarles cómo es que se supone que se dé la clase y cómo es una escuela, ¿verdad?, según el porte americano. Por eso es, ¿verdad?, la construcción de la arquitectura de las escuelas españolas. La Gautier, la Central High en San Juan. Así que esas escuelas no tan solo trajeron, sino que la arquitectura también vino. Vemos las columnas grandotas, la división, los pisos. Miren, yo les mencioné que yo nací y me crié en Estados Unidos. Pero sí yo tuve en ocasiones, yo empecé el kinder yo lo empecé aquí en Puerto Rico, porque mi papá es militar. Cuando yo nací, vivíamos en Nueva York, pero no en la ciudad de Nueva York, vivíamos en Upstate New York, en un pueblo, en una ciudad que se llama Plattsburgh, New York. Eso estaba bien al norte, allá arriba, hace un frío terrible. Y yo estaba pequeño, pero entonces por unas razones que ahora no me acuerdo, me imagino que eran por motivos de movimiento de mi papá para otros lugares, tuvimos que regresar a Puerto Rico un tiempito para luego regresar a Estados Unidos. Pero mi primer comienzo en la escuela fue aquí, en Kindle, en un colegio católico en Villa Blanca, el colegio católico que está en Villa Blanca. Y me acuerdo que yo empecé allí, y tengo fotos, yo vestido con unos pantaloncitos cortos brown, zapatitos brown, camisa blanca, una corbata, había una corbata, las maestras eran las monjas eran las maestras, y andaba con un maletín que era más grande que yo, un maletín brown de cuero, que tenía un manguito así y lo cerraba una cosita de cuero que hacía como un clic. Y yo creo que a lo mejor que había un lápiz dentro del maletín ese y no había más nada. Pero pero entonces ya cuando fui a primero, ya yo estaba en Estados Unidos y de ahí para adelante pues era casi todo en Estados Unidos, excepto en el 7º grado, que fue que pasó otra situación que tuvimos que venir para Puerto Rico de nuevo, y el 7º grado lo hice aquí y el shock fue, o sea, la diferencia de la escuela de Estados Unidos a la escuela acá, el shock fue una cosa terrible. Y hasta uno sufría de discrimen, porque, o no de discrimen, no tanto de discrimen, como de bullying. De bullying. Porque yo venía de allá afuera, ¿verdad? Y entonces yo era el gringo, exactamente. Y todo el que llamaba, cuando se venía, me iba a llamar, se refería a mí, me decían gringo. Y yo eso mismo molestaba de una manera, ¿sabes? Y yo no les contestaba, yo no les hacía caso. Hasta para que me llamaran por mi nombre. ¿Sabes? Por mi nombre. Entonces me llamaban por mi nombre, entonces yo les contestaba.
Pero después que le contestaba y le decía, ok, gringo, está bien, seguían y eso era, mira, ahí pegado con eso, ¿sabes? Y el impacto en cuanto a todo, ¿sabes? La cultura, el escenario, la estructura física, todo, ¿verdad? Y no es como que, ¿cómo le digo? No es que quiero menospreciar. Es que no me identifiqué con el lugar, ¿verdad? Con el sistema. Me fue bien difícil, ¿sabes? Ajá. Y cuando tú llegaste acá, ¿fue para los años 70? Yo llegué a Puerto Rico en el 78. Hay un proyecto en Puerto Rico que fue interesante, de Marín, donde para los años 60 existía solamente una aerolínea en Puerto Rico. Y parte del proyecto, que tú hablas de todo lo que estás hablando desde la vida agraria, de los puertorriqueños y todo demás, para los años 60 se promovió que los puertorriqueños salieran de Puerto Rico y hubo una movilización de casi 1 millón de personas en casi un año. Y de ahí es que comienzan a nacer lo que nosotros hoy conocemos como los New-Yorkers. Ajá, exacto. Y parte de la intención era dar accesibilidad y mejores precios a los puertorriqueños para que salieran de Puerto Rico, porque era más fácil desarrollar la economía de Puerto Rico con menos personas que mantener. Así es que lo veía. Y una de las iniciativas que hubo fue movilizar la mayor cantidad de personas. En Estados Unidos hacía falta la mano de obra económica, barata, ¿verdad? Pero los puertorriqueños, cuando llegaron a la idea de la cultura puertorriqueña, que éramos más agrarios, como decía, éramos más son más coloquiales, pasamos la azúcar por la venta, compartimos el lechón en la calle, hacemos todo ese tipo de cosas que allá muchas personas se dieron cuenta que no se daba. Y mucho de ese grupo decidió volver a Puerto Rico. Niveles diferentes con el nivel de padre militar, que era parte de su calidad. Pero muchos de los puertorriqueños que llegaron después, llegaron a restablecerse en un Puerto Rico totalmente diferente. Y uno de los proyectos más innovadores que hubo en Puerto Rico con relación a ese tema, yo tengo cierta información, fue Levittown. Levittown es un proyecto que en Estados Unidos hay muchos pueblos que se llaman igualitos, porque eran todos los hermanos Levi, que desarrollaban proyectos comunitarios con la intención de que la población se enfocara más en la industrialización y menos en los proyectos agrarios. Y de ahí sale Levittown, y el concepto de Levittown es un concepto norteamericano, y venden el sueño a los norteamericanos para que vengan a Puerto Rico a vivir. Por eso Levittown en un momento dado se consideró incluso hacer un pueblo. Y en esa realidad es que Puerto Rico se desarrolla, ¿verdad? Desde la fe religiosa, la perspectiva religiosa de la fe, nosotros adoptamos muchas de las prácticas litúrgicas que nosotros tenemos, que nosotros nos amarramos, son prácticas que vinieron con Norteamérica. Nuestra tradición religiosa trasciende a los últimos 100 años. Lo que pasa es que nosotros, el recuerdo que tenemos es más fresco, ¿verdad? Y por eso tenemos que ver la relación del medio. Son muchos principios norteamericanos. Y esa es la influencia que tenemos. Así que ahí hubo una crítica bien particular con relación a los norteamericanos, que eran puertorriqueños, pero no se criaron aquí y venían por la idiosincrasia que dice Miguel, que eran tratados respectivamente porque no sabían español, eran puertorriqueños y allá no los trataban como norteamericanos. Exactamente. Claro. Sí, exacto. Si no es exclusivo, no es exclusivo. Sí. Eso que mencionan, yo también en un momento dado yo no me sentía de ningún sitio, ¿sabes? Yo no me sentía ni que era americano, ni que era puertorriqueño. Y lo irónico de todo esto era que los muchachos que me hacían bullying, ¿verdad? Y que me decían gringo, ellos eran neoyoricas también. A cada rato se formaba una pelea en la escuela, ¿sabes? Y inclusive en un momento dado, para no hacer esta historia larga,
un muchacho me hizo algo que con mis libros y mis cosas me los escondió, yo no los podía encontrar. La cuestión fue que una muchacha me dijo, mira, fue fulano, yo voy donde fulano a reclamarle, él me dice que la cuestión fue que discutiendo de más, él me tira para darme. Yo me esquivo y le tiro para atrás, pero al tirarle para atrás, él se vira de espalda para que eso, y le doy por detrás de la cabeza y viene a decirme que le di a traición. Me diste a traición, que cierto, que fui para allá y yo, mira, ¿sabes? Yo lo que quiero es que me den mis cosas, ¿sabes? La cuestión fue que conseguí mis cosas para atrás y los muchachos me dijeron, cometiste un error, no debiste haberte metido con ese tipo. El hermano de él es un maleante, pelea con yo no sé qué. La cuestión fue que al otro día me estuvo siguiendo por todos los salones. Me estuvo siguiendo por todos los salones, amedrentándome, ¿sabes? Y entonces ese día había como que un juego de algo en la escuela. Yo conseguí taquilla para largarme, ¿sabes? Porque le cogí miedo de todo lo que me dijeron del muchacho. La cuestión fue que al final del día me tuve que enfrentar a él, quería pelear conmigo. Y yo le dije, mira, el problema no es contigo, es con tu hermano, que es que yo no tengo por qué pelear contigo. Y la cuestión fue que él siguió tratando de intimidar para que peleara con él, yo no peleé con él. Y vino otro muchacho y le dijo, mira, déjalo tranquilo, él no va a pelear contigo, déjalo, vale. La cuestión fue que se fue y eso se resolvió ahí, no hubo problemas. Pero hubo, ¿verdad? Esa fue mi experiencia, ¿sabes? Y yo quería ir para allá, para casa, para afuera, para Estados Unidos. No quería saber de nada de aquí. Inclusive, mi último año de escuela aquí en Puerto Rico fue el último grado 12. Y también tuve situaciones y problemas porque en Estados Unidos la escuela la escuela superior empezaba en el noveno hasta décimo. Aquí en la escuela superior era de décimo. Así que no me convalidaron el noveno y tuve que repetir un montón de clases y clases que yo no cogía, como español, historia de Puerto Rico, yo no cogía nada de esas clases. Porque en Estados Unidos el currículo está haciendo otro idioma, es una electiva. Y yo sí cogí español, yo sabía español porque mi mamá siempre me hablaba en español. Mi papá siempre me hablaba en inglés. Así que yo crecí con los dos idiomas. Yo crecí bilingüe con los dos idiomas, ¿sabes? Y cuando yo llego acá, pues volví a tratar muchas cosas, así que tuve que coger, tenía que entrar en unas clases que eran antes del tiempo que entraban los de escuela superior. Nunca estaba con el mismo grupo, porque el grupo cambiaba siempre igual, pero yo cambiaba diferente, dependiendo de lo que yo necesitaba. ¿Okay? Y así que yo fui como que un solitario en mi último año de escuela superior de aquí, y tuve que esperar hasta verano para poder y así que para mí el cambio fue, ¿sabes? Fue fuerte. Y yo me quería ir, ¿sabes? Yo me quería ir porque no aguantaba. Así que todo esto, ¿verdad? Ha sido lo que mencionaba antes, ¿verdad? El pastor y o sea, yo nunca me sentía de ningún sitio como tal. Así que pertenecía ni a Estados Unidos ni que pertenecía a Puerto Rico, ¿verdad? Pero, mira, en un momento dado yo dije, mira, okay, yo nací en Estados Unidos, yo soy americano. Soy americano de padre puertorriqueño. Y tengo mi cultura por mis padres, como dije pasar, yo soy puertorriqueño por herencia de mi padre, ¿verdad? Así que tengo mis raíces, ¿verdad? Por mis padres, pero que soy americano. Así que he aprendido a vivir, ¿verdad? En dos mundos. Que iba a comentar cuando el pastor dijo que hubo gente, ¿verdad? Que se fue y viró, pero tenemos gente destacada ahora mismo mundialmente como Rita Moreno, que de pequeña se fue y no viró, ella fue, ¿verdad? Se quedó y triunfó y se le hizo muy difícil lo que ella quería alcanzar porque ella se fue por las artes. Así que hoy día, y nunca dejó de ser puertorriqueña, que es la parte, ¿verdad?, de admiración, de que siempre dijo que era puertorriqueña. Así que ya tiene nominación.
Sí, ¿no? Y hoy en día hay muchos puertorriqueños, por ejemplo, tú coges a Jennifer López. También. Jennifer López no puede hablar español casi. Tú ves a esta muchacha Amanda, la boxeadora. Ella está peor que Jennifer López. Pero son personas que nacieron allá, son de padres puertorriqueños, ¿verdad? Y que también cuando vienen acá sufren una especie, ¿verdad?, de shock cultural y a veces también de discrimen por ser puertorriqueños que no saben hablar el idioma. Y muchos puertorriqueños que se fueron y nunca aprendieron inglés, que se logran comunicar de alguna manera, pero no aprendieron el inglés. Mira, yo le voy un ejemplo de eso. Yo tengo ejemplo bien cercano a mí de eso. Mi mamá vivió 20 años o más en Estados Unidos. Nunca aprendió inglés. Nunca. Lo entendía, pero nunca aprendió inglés. Okay? Projects. Exacto. Ajá. Exacto. Eso es otro tema. Exacto. Pero sí, mira, y entonces los hijos míos, yo me preocupé porque ellos aprendieran, ¿verdad?, el inglés. Yo no les hablaba tanto en inglés, porque como Lidia no sabe inglés, ella no te habla inglés. Y entonces yo hablarle a ellos con inglés, ella se enfocó todavía porque yo le hablo a mis nietos en inglés. Y ella me dice, háblale en español, porque no van a aprender el español, ellos pueden aprender el inglés todo el tiempo allá. Ellos allá van a estar en la escuela en inglés y van a aprenderlo, pero el español necesita que aprenderlo. Háblale en español, pero yo les hablo en inglés porque ellos mayormente hablan los dos, ¿verdad? Pero a mis hijos yo no les hablaba tanto en inglés porque Lidia, ¿verdad?, no se sintiera mal, pero sí los ponía a ver muñequitos en inglés. Todas las cosas que veían por televisión eran en inglés, ¿verdad? Y hoy en día, pues ellos te hablan inglés y te hablan español. PJ es uno que creció, PJ te habla inglés, y la hermana de él, Dayana, que también venía aquí, los dos te hablan inglés y te hablan español, ¿verdad? Exacto, viene con un chip ya. Pero miren, de verdad, ya se me acabó el tiempo y no hablé de otras cosas que tenía aquí, ¿verdad?, sobre cómo se creó la Universidad de Puerto Rico, el Colegio de Mayagüez, ¿verdad?, que fue saliendo y todo eso. Cómo los grados, los Estados Unidos empezó por grados a incluir el inglés. Estaba dividido entre los grados primarios, los grados secundarios y después los grados ¿verdad?, superiores. Y en los primarios el inglés eran 2/3 partes español, una parte en inglés. Cambiaron por la resistencia que hubo del inglés, pues cambiaron a que en el inicio 2/3 partes del currículo eran en español y una parte era en inglés. Cuando iban subiendo ya a secundario, pues entonces era fueron aumentando el inglés, ya el inglés era mayor y el español menos. Y entonces cuando llegaron a superior, ya entonces llega que tenía que ser la mayor parte en inglés y la otra parte en español. Hasta que llegó un momento dado en que la resistencia seguía siendo tanta que el inglés pasó a ser
una asignatura dentro de la educación obligatoria, pero no era el idioma oficial para educar. El idioma oficial para educar entonces pasó a ser el español. ¿Okay? Porque o sea, no estaba funcionando de la otra manera. No funcionaba. Lo que había era más atraso, ¿verdad?, que progreso. Así que, nada, vemos, ¿verdad?, que la educación, ¿verdad?, de la expansión de Estados Unidos en nuestra educación tuvo, ¿verdad?, un cambio drástico y fuerte, que hasta el día de hoy todavía siguen habiendo, ¿verdad?, sus situaciones, ¿verdad? Así que, si acaso, ¿verdad?, en la próxima vamos a ver un poco más entonces la influencia que hubo en la cultura, ¿verdad?, y en la sociedad, que ahí hay muchas cosas que hemos ido adaptando, ¿verdad?, de los americanos, pero aún así, pero todavía hay cosas de aquí que se niegan a morir, ¿verdad? Eso sigue para adelante. Si alguien quiere añadir un comentario, una experiencia de ¿verdad?, en cuanto al choque, ¿verdad?, en la educación y la cultura. Que se da todavía. Se da todavía. Porque Andrea lleva 2 años allá y todavía le preguntan que porque ella no tiene una visa. Mire. Y ella dice que ya lo necesita. Entonces, ciudadana americana. Exacto, y ella de dónde ella venía, porque no tenía. Mira, yo te voy a contar esto rapidito. Yo le dije que yo me crié con los 2 idiomas, ¿verdad? Cuando yo estaba en la escuela superior, yo cogí español como electiva. Pues porque, en el tiempo, vamos a poner español, yo sé español, pues se me va a hacer fácil. Pero yo tenía, como, no dejaba saber a las personas, ni a los maestros, ni a los que yo sabía español. ¿Ok? No lo dejaba saber. A veces no me acuerdo ahora, no sé si era por miedo o por vergüenza. La cuestión es que yo no lo dejaba saber, pero yo digo ahora, pero obvio, Miguel Cordobés. El nombre Miguel Cordobés no es un nombre americano. Obviamente que a lo mejor sabe español, yo decía, a lo mejor tiene que saber. Pero como a mí en mi casa me decían Mikey, mi papá me decía Mikey, ¿no? Y cuando yo fui a la escuela, obviamente te inscribes con tu nombre oficial, pero mi apodo era Mike. Así que todo el mundo me decía Mike. Así que, ¿verdad? Bueno, entonces, en una ocasión que están dando como que un examencito, a ver cómo uno estaba en español, la maestra da un papel que tiene diferentes cosas con el nombre en inglés para que tú lo pongas en español. ¿Qué es en español? Y yo, pues, como lo hice de lo más bien, ¿verdad? Chévere. Entonces, había una palabra que era dress. Y se refería del traje de mujer. Traje, la palabra traje. Eso fue lo que yo puse, traje. Error. La maestra me llama y me pregunta de dónde yo saqué esa palabra. Bueno, no es. ¿De dónde yo saqué esa palabra? Porque la palabra traducción que ellos estaban buscando era vestido. No traje, era vestido. ¿Ok? Y ahí me delaté. Así que de ahí en adelante, pues ya sabían que yo sabía español. El secreto se descubrió. Así que eso para que ustedes vean, ¿verdad? Que habían hasta cosas que uno hasta no se atrevía. El hijo mío, Mikey, cuando él estaba en el Basic Training, y supieron que él, ¿verdad? Venía de Puerto Rico, los mismos muchachos que estaban con él en el Basic Training le preguntaron que si nosotros, los puertorriqueños, se metían a las ramas militares para poder conseguir el Green Card. Para poder conseguir el Green Card, ¿ok? A ese nivel todavía está el pensamiento en Estados Unidos de los puertorriqueños, ¿sabes? Y mi hijo le decía que no, yo soy ciudadano americano. Exacto, no les creo.
Nosotros somos ciudadanos americanos, o sea, nosotros somos pertenecemos al territorio, o sea, y ellos como que no sabían eso. Exacto. Bueno, cerramos. Hasta el domingo que viene.